Hola, ¿qué tal con todos? Soy Abel Calle y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a la señora Paola Smolyak, la cual nos hablará sobre un tema tan controversial durante todos esos tiempos, el cual es la sexualidad en la preadolescencia. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Abel? Buenos días. Bueno Paola, para empezar tenemos que abarcar la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se da la sexualidad en la preadolescencia? La sexualidad en la preadolescencia inicia entre los 8 y 12 años. Se presenta como una etapa de descubrimiento, ¿no? Y los cambios, tanto físicos como emocionales, ¿no? Los niños y las niñas empiezan a tener una mayor conciencia de su cuerpo y los cambios que están experimentando debido a ello es de forma natural, ¿no? Hay una curiosidad. Comienzan a explorar su sexualidad de una manera gradual y apropiada, de acuerdo a su edad, ¿no? Quizás aquí muchas veces los jóvenes y los niños comienzan a mirarse al espejo y supongo que tú, como adolescente, en algún momento has llegado a experimentar esto, ¿no? Sí, tienes razón. Yo en algún momento me he sentido emocionado por los diferentes cambios que he tenido y otras veces aterrado y confundido por estos diversos cambios. Y a veces me daba hasta el miedo comentarle a mis padres, pues como tal sentía el miedo de que, por así decirlo, me vayan a sentir incómodos por esas preguntas o no me las respondan también o me vayan a malinformar, pero eso está muy mal visto. Como tal, los adolescentes o preadolescentes deben informarle esto a sus padres sobre estos diversos cambios para que así, como tal, ellos se puedan ir guiando y ayudando y no cometer ciertos actos que no les correspondan ante su edad. Esto que tú dices es verdad, ¿no? Los jóvenes en esta edad y los adolescentes y pubertos, como podemos llamarlos, en esta etapa comienzan a tocarse, a mirarse, a ver cambios físicos que para ellos son notables, ¿no? Y bueno, empiezan a definir su propia identidad sexual y de género, ¿no? Van entendiendo las diferentes y las diferencias que comienzan a aparecer entre hombres y mujeres. ¿No? Debido a ello, digamos, comienzan a también a tener su primer enamoramiento, su primera atracción, y todos estos cambios a veces para ellos son confusos. En algunos niños o jóvenes les da como miedos, ¿no? Tienen miedos a experimentarlos, no saben si son correctos o no, y muchas veces ocultan a sus padres las cosas que les están pasando, cuando no debería de ser esto, porque es importante que ellos recurran a sus padres porque ellos van a ser sus primeros guías, quienes los van a poder decir y explicar paso a paso los cambios que tienen un adolescente y un puberto. Tienes mucha razón. Como tal, ahora quiero abarcar la siguiente pregunta que tiene mucha relación con esta, la cual es, ¿cómo es el sexo, en este caso biológico, en la etapa de la preadolescencia? En la preadolescencia, los niños y niñas empiezan a experimentar sus primeros cambios físicos relacionados con la pubertad. Estos cambios son de parte del desarrollo sexual y reproductivo normal. En los niños, como sabrás, les comienza a crecer los testículos, el pene, ¿no? Comienzan a crecer lentamente, comienzan a tener sus famosos, sueños nocturnos, ¿no? Que les llaman las coloraciones, ¿no? Aquí es importante que los padres conversen con los niños y les expliquen esto para que no se sientan, digamos, con miedo o crean que lo que les está pasando es algo que no debería de pasar, ¿no? Tienen como, digamos, una reacción adversa, no siempre de acuerdo a que están madurando, a que es parte del desarrollo. Muchos de estos cambios a ellos los atemoriza, ¿no? Y en las niñas, por ejemplo, nos llega la primera menstruación a primera edad. Es necesario que los padres y las madres conversen con las niñas y les expliquen antes de la llegada de la menstruación, porque a veces este tipo de cambios aterrorizan a las niñas, ¿no? Entonces, cuando la niña ya está preparada y sabe lo que va a afrontar, ya lo va a tomar de una manera más adecuada y no se va a bloquear, ¿no? Tienes razón, como tal, en este caso, tomando tu ejemplo de las niñas, los padres deberían conversar esto con su hija para que así en un futuro, cuando les llegue la menstruación o ya estén con la menstruación, evitar ciertos accidentes, lo que los pueden avergonzar ante todo el público o en este caso la escuela. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que fuera un solo padre? En este caso sea solamente el padre y no la madre.
por diversos modos de que están separados o fallecido. En el caso de estar separados, el padre o puede buscar información y brindarla a su hija, o puede dialogar con la madre para que así ella le responda diferentes dudas, porque como tal aún no deja de ser su madre. Claro, tú estás abarcando este punto donde indicas que a veces, cuando no son padres como pareja, ¿no? Están separados. No es necesario, si el padre no se siente adecuado o no siente que tiene la información adecuada, puede ayudarse de algún familiar, como, no sé, en caso tenga a su madre viva, pues la abuelita, la tía, alguien que pueda ayudar a las niñas. En el caso de las niñas, si es que él no se siente preparado para poderle explicar. Y en el caso de los niños, pues el padre puede explicarles muy bien lo que son para ellos las primeras erecciones y el niño no se sienta raro de decir, me está pasando esto en mi cuerpo, no sé por qué. Entonces, le vaya explicando que lentamente va a tener pequeños cambios fisiológicos que son normales, ¿no? Donde les comienza a crecer el vello púbico, el vello en las axilas, la caja torácica se les va ampliando. Entonces es necesario que los padres conversen con ellos. También van a ver el cambio de voz, la voz se va a poner un poco más gruesa, le sale la famosa manzana de Adán. O sea, son tantos cambios que pasan los niños que a veces estos cambios a ellos los un poco como, entre comillas, los bloquea, ¿no? Les da como miedo. No saben si están, exacto, no saben si lo que están experimentando está bien o no está bien. Y entonces se dejan a veces llevar de información errónea, buscando información donde no corresponde, cuando es necesario que los padres sean los primeros guías de los jóvenes, los pubertos y los adolescentes antes de que lleguen para que ellos ya estén preparados y no los coja de manera, digamos, espontánea. Hablando sobre lo que tú me has dicho ahorita sobre que están buscando información, claro, esto es muy rebuscado durante varios diversos tiempos. Otros ha sido por mediante de libros, información de los profesores o de los padres. Pero en nuestra actualidad, como tenemos la tecnología, podemos ir verificando esta información con diversas fuentes confiables o inconfiables. Pues esto a veces, como digo, es inconfiable porque podemos buscar este contenido el cual no es tan apropiado para nuestra edad. Es muy cierto lo que tú estás diciendo. Es necesario, por ello, la guía de los padres en estos cambios de la sexualidad, ¿no? De los cambios físicos como psíquicos, ¿no? Por eso es importante que los padres estén con los niños, con los jóvenes, en estas nuevas etapas que están viviendo, ¿no? Tocaste una pregunta muy interesante a la que te iba a decir ahorita, sobre lo psicológico. En este caso, pues la pregunta tiene relación con eso. Y es lo siguiente, ¿cómo es el desarrollo psicológico en la sexualidad de la preadolescencia? Mira, por un lado los preadolescentes empiezan a tener una mayor conciencia de sí mismos, de cómo se perciben físicamente, cómo se valoran. Esto impacta directamente en su autoestima y su autoconcepto, ¿no? Se encuentran en pleno desarrollo, pues esta es una fase crucial para la definición de la identidad sexual y de género. En el ámbito social, los preadolescentes comienzan a interesarse más por las relaciones con sus pares, digamos, ¿no? O sea, comienzan a sentir atracción por el sexo opuesto, ¿no? Les llama la atención la niña, ya ellos están sintiendo que hay cosas nuevas en ellos, ¿no? Entonces, sin embargo, no podemos dejar de lado la influencia que tienen los medios de comunicación como la televisión, el internet, las redes sociales en la forma en que el preadolescente percibe y entiende la sexualidad, por lo cual es crucial que se les brinde un entorno seguro. Y aquí es donde vamos los padres, que les demos la confianza y la apertura de que nos puedan hacer las preguntas sin temor a que nos vamos a molestar o incomodar, ¿no? Es necesario que el niño explore su sexualidad o el joven explore su sexualidad de manera saludable, ¿no? Sin temor y sin miedos, ¿no? Los padres estamos para guiar, para poderlos llevar y afrontar de la manera adecuada digamos, etapa que todos vivimos, ¿no? Pues tiene mucha razón. Como lo que tú dices, hay diferentes padres de los cuales que cuando sus hijos les hacen esos tipos de preguntas, de frente abarcan las siguientes preguntas, diciendo, ya estás viendo contenido que no te corresponde, ¿por qué me haces esta pregunta? ¿Qué tiene que ver con lo que tú me estás diciendo? ¿Para qué me haces esto? Y pues no es porque el niño esté viendo eso, bueno, en algunos casos puede pasar, pero es más por lo que el niño está desinformado, por lo que le han dicho los compañeros, profesores, algún familiar,
o visto de internet. Por eso mismo se le quiere responder esa pregunta. Mira, es muy cierto, ¿no? A veces como padres nos sentimos un poco abochornados o nos incomoda o no sabemos afrontar las etapas que nuestros hijos van a vivir. Entonces, tal vez lo malinterpretamos o no sabemos cómo abarcarlo. Es necesario que como padres nos informemos y podamos guiar de manera adecuada a nuestros hijos en esta etapa muy importante, porque aquí es donde nuestros hijos van a definir su etapa sexual, su identidad sexual y su género. Entonces es muy importante la guía de los padres o de los familiares, de los profesores, para que ellos logren definirse, ¿no? Y no busquen información en medios que no les corresponde o que capaz, no estoy diciendo con esto que buscar información en los medios sea malo, no. A veces es muy buena, pero también hay que ver que a veces el contenido es muy alto y no corresponde, ¿no? Entonces, donde el niño a veces se mete en páginas donde hay contenido sexual muy alto que no le corresponde y más bien lo que va a hacer es que lo va, digamos, a transgiversar o lo va a confundir. Entonces es necesario que se deje guiar por los padres y que puedan tener un acompañamiento adecuado, ¿no? En esta etapa psicológica donde el niño va madurando, es necesario que tenga el adecuado acompañamiento y guía para poder llevar adecuadamente su sexualidad. Tienes razón, porque en diferentes casos también los niños, como es la psicología, quieren experimentar de cierta forma el ser comprendidos. Pues como no lo ven con ningún familiar o también con sus padres, porque no los ven la mayoría de los como amigos, los ven más como solamente padres, por así decirlo, alguien que los va a ayudar en algo, pero no de tanto como decir confianza, porque en la mayoría de veces los vínculos que se tienen con ellos no son tan fuertes debido a diferentes motivos. Por lo tanto, buscan más confianza o relación con sus amigos, pudiendo así expresarse de diferentes formas, pero a veces esto llega a ser algo negativo, por lo cual es necesario, como tú dices, el apoyo de sus padres para que así, como tal, ellos se puedan ir guiando y no tener malas relaciones y no marcar de frente su futuro. Claro, es muy cierto lo que tú dices. A veces, tal vez cuando los padres no saben abarcar estos puntos, existen también el apoyo de los profesores o de los profesionales dentro de las escuelas, como son los psicólogos, donde ellos se puedan ayudar, ¿no? No lo digo de los amigos, ¿por qué? Porque también están viviendo lo mismo, entonces capaz si se van a confundir con lo que les van a decir. Es necesario que busquen ayuda de un adulto que los pueda guiar, ¿no? Yo aconsejo y pienso que lo adecuado es la guía de los padres, ¿no? Para llevar la psicología sexual debe de serse guiado de manera adecuada de los padres. Y como tal tiene razón, pero no deben hacer tanto del niño, deben hacer más de los padres preguntarle a su hijo o acercarse a él para explicarle estos diferentes puntos de vista sobre este tema, para que así el hijo no se sienta tan incómodo. Claro, y evitar que se bloquee, ¿no? Porque a veces el no preguntar adecuadamente logra hacer que el niño más bien se bloquee y no tenga claro este punto de vista. Bueno, ahora vamos con la última pregunta, que es la que tiene que ver con todo este tema, y pues es la siguiente. Desde tu punto de vista, ¿cómo es que ves el desarrollo desde tu punto de vista, cómo es que ves el concepto de la sexualidad del cristiano católico? Mira, para la Iglesia Católica la sexualidad es un don de Dios que debe de ser vivido de acuerdo con los principios morales y espirituales establecidos desde la fe, ¿no? Desde la óptica cristiana, la sexualidad no se reduce únicamente a lo físico o lo biológico, sino que tiene una dimensión trascendente y sagrada. En la etapa de la preadolescencia, la Iglesia ve con esencial o con especial cuidado y delicadeza el desarrollo de la sexualidad, pues considera que los niños se encuentran en una fase de descubrimiento y de formación de su identidad sexual, ¿no? La cual debe ser acompañada, pienso yo, con sabiduría y prudencia. Desde la visión cristiana, la sexualidad no es algo negativo ni algo pecaminoso, sino que digamos, un aspecto fundamental de la persona humana, creadas a imagen y semejanza de Dios.
Sin embargo, debemos hacer énfasis en que debe ser vivida de acuerdo con los valores morales y espirituales dentro del contexto del matrimonio y de la familia. Para digamos, el punto católico, no se debe de tener relaciones sexuales antes de haberse contraído matrimonio o dentro del vínculo familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, entre comillas, actualmente pues esto no se ve, ¿no? Los jóvenes están experimentando su sexualidad mucho antes del matrimonio, pero si estos, digamos, lineamientos se llevan adecuadamente y hay un acompañamiento donde los padres logren hacer que el joven logre entender los valores, ¿no? Morales, el joven va a esperar, ¿no? Pero hoy en día pues estamos en una época donde es un poco difícil, pero como quien dice, chapados a la antigua, si sabemos guiar a nuestros hijos, van a respetarlos, ¿no? Y van a esperarse y van a llevar su sexualidad. No, ojo, no estoy diciendo con ello de que no debe de saber o que no debe de experimentar su sexualidad, ¿no? Los jóvenes tienen que conocerse, irse, enamorarse, pasar las diferentes etapas, pero bajo el concepto cristiano, no antes del matrimonio deben de concebir y tener un hijo o hacer familia. Tienes razón, pero ahora tú te preguntarás, ¿cómo tiene relación esta pregunta con las otras? Pues esta pregunta abarca demasiado con las otras, debido a que, ejemplo, hablamos de la psicología, ¿qué tiene que ver? Pues muchos cristianos piensan que los preadolescentes o adolescentes, al experimentar diversos cambios y sentirse extraños, es como una burla o se creen simplemente como decir, ah, eso ya pasa y listo, en un momento yo también sentí lo mismo, pero no fue para tanto. Pero tú lo dices así porque ya pasó para ti, pero para ellos está recién comenzando. Tú recuerda cómo es que te sentiste al ser preadolescente y adolescente, los cambios que tuviste, cómo te relacionas con las demás personas, cómo es que te alejabas poco a poco con los demás de tu vínculo familiar. Actualmente, claro, estarás conectado, pero no era como antes, que no te conectabas tanto y te alejabas ante ellos porque sentías que te iban a hacer o vergüenza o se iban simplemente a decir, ¿por qué preguntas estas cosas tan ilógicas? Claro, mira, sin irnos muy lejos y saliéndonos un poco del tema católico, digamos que a veces muchos de nosotros que hemos experimentado estos cambios, en algunos momentos lo hemos afrontado de la manera adecuada y en otros con miedo de no saber por qué me está sucediendo esto, por qué me pasa. Se vienen muchas preguntas que a veces no tenemos respuestas y por no tenerlas nos podemos equivocar. ¿No? Pero por ello es importante, como te digo, el acompañamiento, el que los guíen adecuadamente para que cuando les corresponda y estén pasando por estos cambios, el joven, ¿no? El puberto, el niño que ya está entre los 8 y 12 años, sepa los cambios que va a tener y no lo tome de la manera, digamos, desprevenida, ¿no? Sino que ya sepa, esto me va a pasar, esto me va a suceder, esto ya me lo había conversado mi mamá o mi papá y ya sabe cómo llevarlo, ¿no? Sin tener el miedo de lo que le está pasando. Los jóvenes tienen miedo a veces consultar, es verdad, porque los padres pues a veces nos abochornamos o pensamos que ¿por qué está que pregunta esto? ¿Qué está viendo? ¿Qué le pasó? No, debemos de enfocarnos y llevar la pregunta es, ¿por qué está haciendo estas preguntas? Por algún compañero, el profesor, han tocado el tema en clase, o lo ha escuchado de algún amiguito. Entonces, para evitar justamente de que se bloquee o que se cruce o que la información que le llegue a tu hijo sea errada, es necesario tocar estos puntos en familia y pues se logre llevar de una manera adecuada la sexualidad y el joven pueda experimentarlo de la mejor manera, ¿no? En eso tienes mucha razón, pues no solamente nosotros como tal los adolescentes y o preadolescentes o lo que son los padres deben hacer de ellos de hablar sobre ese tema ante cualquier vínculo, pues como tal ante en este caso los padres ellos deben hablar más con sus hijos para que así evitar que vean contenido que no les favorece o también evitar hacer que ellos se hagan preguntas a tal grado que
al momento de buscar, ellos se ensucian la mente y pues en un momento pues ellos terminan haciendo los mismos actos que están cometiendo ilegalmente ante otras personas. Claro, y como te digo yo aquí, no, o sea, a la edad de la adolescencia comienzan a producirse los cambios físicos, los psíquicos, ¿no? Y bueno, estos procesos de maduración, como te decía, van a existir y son reales, o sea, debemos de ya tomar estos puntos, ya no satanizarlos, ni tampoco decir que no debemos de consultarlos ni preguntarlos, porque son temas reales, ¿no? Temas vivenciales y los padres debemos de saber guiar y acompañar a nuestros hijos adolescentes para que tengan una buena etapa y puedan definir su identidad sexual y su género de la manera correcta sin equivocarse y sin, digamos, tomar decisiones erróneas. Exacto, tienes mucha razón. Pero la pregunta aquí es que la mayoría de padres se dicen a qué edad puedo hablar sobre esto con mi hijo. Pues es de diferentes edades, porque algunos lo experimentan a partir de una edad temprana o a partir de la edad de 12 o tal vez 8 años de edad a más. Y pues bueno, gracias Paola por esa entrevista. Fue muy emotivo y también muy agradable conversar contigo sobre estos diferentes puntos de vista. Gracias. De nada, no te preocupes, he sido también para mí, digamos, una entrevista muy placentera porque son temas reales, temas que debemos de tocar y que no nos deben de escandalizar. Espero haber ayudado y respondido a algunas de las inquietudes y preguntas que has tenido. Eso es muy agradable de lo que me has dicho, ya que yo también he tenido algunas inquietudes durante esta entrevista, de las cuales tú me las has podido responder de diferentes formas. Gracias.